Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos aquí un tablero de madera laminado de 60 por 40 centímetros. Vamos a usar nuestra pintura del pudding, ¿ok? O pintura acrílica diluida con un poco de agua. Las dos pinturas nos sirven. Sabemos muy bien que hay que echar agua siempre en el principio. Trabajamos sobre húmedo. Ok, voy a echar un poco de color negro. Fijaos bien, poca cantidad, solo para tener una base que no sea color negro, sino así un gris claro. Este tono lo que quiero lograr. Entonces eché solo un poco de pintura color negro y bastante agua para que tenga este tono. Fijaos bien, todo está húmedo. Eso es muy importante poner para mí, porque hay gente que le gusta los colores así, chillones directamente, pero os vais a entender ahora por qué pongo esa capa de color gris abajo. Eso me va a ayudar muy bien. Puse el color rosa, ¿ok? Y ahora los coloqué con el pincel y ahora con el globo, mira lo que voy haciendo. Ahí voy arrastrando, fijaos. Parece que estoy creando pétalos, pero no, mi gente. Aquí se trata de otra cosa. Las flores, los pétalos, ya lo hemos visto en muchos tutoriales. Hoy os voy a ofrecer algo más chulo todavía. Fijaos bien. Arrastrando el globo. Ahora lo que estoy haciendo es llevar el color rosa donde yo quiera. Fijaos, direcciones por derecha, izquierda, cruzando. Y esto es la magia de esta técnica. Cualquier golpe, cualquier tacto con el tablero te va a ofrecer texturas, te va a ofrecer efectos y te va a ofrecer tonos y abstracto a la vez. Aquí, cada vez que estás trabajándolo, pasando nada más, mira, lo que aquí no corte nada, solo repasando este color, arrastrando el globo encima del color, llevándolo casi en todo el tablero, como lo estáis viendo. Y aquí, cada vez que lo repasas, vas creando el efecto 3D. Una línea que va encima otra. Mira, aquí puse un poco de color rosa en el globo. Y volví a marcando nada más. Y así de esta forma estoy creando un abstracto, un fondo y unas texturas estupendas, microscópicas. Y el conjunto, míralo por favor, un diseño chulísimo hecho con un globo. Míralo, por favor, mira qué profundidad hay aquí, mira. Fijaos bien, ahora vais, el efecto del el color negro que eché un poco, fijaos, crea esta sombra. Este efecto luz y sombra lo crea el color negro cuando se pone de base. Podemos guardar esto porque es un abstracto chulísimo con este tono muy chulo. Ahora vamos a seguir. Si te gusta, puedes quedar con él, le dejas secar y después lo barnizas. Nosotros vamos a seguir y así ofrezco más tonos, más colores y más texturas y lo disfrutamos más. Fijaos, por los lados nada más puse el color morado con el pincel y voy haciendo lo mismo, repasando encima el color que puse con el globo, resbalándolo así y el tacto va lo que crea el tacto con el tablero, pues nos regala efectos y texturas. Y aquí lo estoy llevando yo en la dirección que yo quiera. Ok. Y lo bueno de esto, cuando repaso el color morado encima rosa, van mezclando tonos. Y esto me va a regalar otros tonos que yo no las puse. Fijaos bien, repasando y va mezclando los tonos. Esto maravilloso en esta técnica. Fijaos bien. Ahora con un poco de color negro que puse en el globo y voy repasando y así se mezclan más tonos todavía. Es algo estupendo, algo genial. Esa manera de poner, de colocar las pinturas, como os fijasteis, a veces que pongo el color encima del tablero y a veces pongo el color en el globo. Es una forma de colocar las pinturas. De las dos formas sirven.
Mira lo que nos regala, por favor. Repasando, resbalando el globo encima del tablero. Y vas creando texturas, efectos, diseños abstractos con un efecto 3D brutal. Al principio, cuando se ve todo mezclado y húmedo, pero vas trabajando poco a poco, se va a ver tu trabajo, poco a poco, nada más. Fijaos bien ahora, al final, con el pincel, pongo el color naranja y aquí el pincel resbala encima esta base a la perfección. De lujo, aquí el pincel va de lujo. Fijaos. Y si no te gustaría usar el pincel con un trozo de cartón, y lo repasas, vas quitando el color y se ve así. Por ejemplo, mira el pincel sin color, el pincel limpio. Y así para que se vea el color blanco de la base. Míralo por favor, cada vez va ganando el abstracto, va ganando forma. Poco a poco en esta técnica. Es terapéutica 100%, es artística. Te ofrece unas texturas que no puedes sacarla con el pincel. Puedes sacarla dedicando horas y horas. Y vienes aquí con un globo, lo repasas y sacas maravillas. Eso es la magia del arte fluido base. Esa técnica que la llevo compartiendo con mi gente más de 4 años. Y hemos sacado una gama de efectos y texturas increíbles. Más todavía con la manera. Lo bueno de esa técnica es la manera sencilla que te ofrece usando plástico, usando un globo, usando un pincel. Hemos dibujado con el dedo, hemos trabajado con un trozo de madera, con un hilo, mi gente. Los materiales son básicos. Y la técnica es generosa. Mira lo que te regala, por favor. Mira el efecto 3D, las profundidades que hay en este abstracto. Los efectos, cada vez que nos acercamos con la cámara, vemos aquí unas texturas microscópicas. Fijaos, por favor, el fondo, el centro como es. Las texturas, lo que queda, mira, con el pincel le da más forma, más vida al abstracto. Y el efecto 3D es brutal. Puedes hacerlo con los tonos que tú quieras. Aquí el efecto 3D garantizado con esta técnica. Fijaos por favor, y las maneras, cada movimiento del globo pues te va a ofrecer, te va a brindar una textura, un efecto. Eso en el principio enseñé a mi gente un montón de efectos y texturas. Y lo que estamos haciendo, aprovechando de esos efectos, llevarlos para hacer un abstracto, un diseño. Por favor, míralo, por favor. Ese tono es maravilloso. Lo tengo hecho en muchos tonos que gustaron mi gente. Por ejemplo, este trabajo de 60 por 40 centímetros, esta obra maravillosa con este tono, tuvo mucho éxito por Instagram y digo, voy a ofrecer a mi gente el tutorial de esta obra, solo que está hecha de otros tonos. Al conjunto es algo maravilloso, mi gente. Con una capa de barniz se conserva la obra para muchos años. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.